Buenos días, bienvenidos. Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Bueno, mucho tema como siempre en el programa. Vamos a hablar de música contemporánea. Nos visita Martín Bauer, que hace bastante que no venía por acá, con un nuevo proyecto, música, el Festival de Música No Convencional. Varias escritoras hoy en el programa, escritoras mujeres. Verónica Boix con su libro La Estrategia de la Rana, novela, la primera vez que viene al programa, y lo mismo Mariana Travasio con su libro de cuentos Me Verás Caer. Y empezamos el programa con una importante, gran escritora argentina que tuvo un suceso impresionante con su última novela que salió hace más de 5 años y ahora vuelve con una nueva obra. La vamos a presentar y charlamos con ella. Ahí va. Gabriela Cabezón Cámara nació en Buenos Aires en 1968. Escritora y periodista, es autora, entre otros títulos, de La Virgen Cabeza, Le viste la cara a Dios, Romance de la Negra Rubia y Las aventuras de la China Iron. Las Niñas del Naranjel es su última novela publicada. Bueno, acá lo tengo en la mano, Las Niñas del Naranjel. Hay un poema de García Lorca que habla del naranjel, ¿no es cierto? Yo entiendo que sí, y también era el modo en que se le decía al conjunto de árboles de naranjas. De naranjas. Pero no es una palabra que usemos muy no, ya no, es un modo del español medieval. Claro. Bueno, ya vamos a hablar por qué hay español medieval en esta novela. Es la última novela de Gabriela Cabezón Cámara, después del gran éxito. Fue tremendo, ¿no es cierto? Fue de tremendo. La China Iron. Sí, tremendo, sorpresivo y grato. Y muy grato. Muy grato. Hace como 5 años de La China Iron. Yo creo que más. Yo ¿Más? creo que hacen 6. ¿O 6? ¿2017 fue? Y no te puedo decir exactamente. Yo creo que sí, que fue antes 2017. de la pandemia seguro. Pero un montón antes de la pandemia. Debe haber sido 2017. Hace un rato ya. Ya tus libros anteriores habían andado muy bien. Sí. Pero acá de pronto se produjo algo muy especial, ¿no? Que muy pocas veces sucede, digo. A mí la primera vez. Eso te puedo decir seguro. Seguro. Y que te metiste con un texto, con el Martín Fierro, qué sé yo, un texto emblemático y le diste vuelta. Y con la historia argentina. Sí, y viste que sin embargo le fue muy bien afuera ese libro. Ay. Es como muy curioso que con lo más argentino, lo más local, está allá afuera. Sí. O sea, uno nunca sabe lo que va a pasar con la vida de un libro. No se puede saber. Tiene muchas lecturas, obviamente. Obviamente. Eso mismo decía Aquino sobre Mafalda. ¿Qué entienden de Mafalda en Finlandia? Y le va bien en Finlandia. Es rarísimo. Y bueno, es cuando es universal. Evidentemente, pero no se puede prever tanto la universalidad de un texto. No, evidentemente no. Se da o no se da. Sí. Ahora, yo me imagino, después de una cosa así, uno se plantea, ¿y ahora cómo sigo? Ahora que escribo, ¿no? Sí, me pasó eso. Bueno. De hecho, tardé muchísimo en escribir esta novela. Igual yo soy lenta para escribir. Y bueno, porque está muy trabajada, son textos muy elaborados. Es verdad, es un texto muy elaborado. Lo escribí como 50 veces. No estoy exagerando. De verdad. De verdad, tiré el archivo, volví a empezar, tiré el archivo, volví a empezar. Yo leí alguna nota que te hicieron que vos decías que era muy oscuro y vos en este momento de tu vida no querés escribir algo oscuro. Y hasta que no encontraste el personaje de las nenas, que le dieron otra frescura, no arrancaba la historia. ¿Es así? Es así. Quería alejarme de la órbita de la China. Sí. Y entonces me fui, es una novela muy luminosa. Sí. Y entonces me fui a una oscuridad espeluznante. Y yo no la puedo soportar. No quiero eso. Ya tenemos bastante en la vida. En este momento tenemos más de la que podemos soportar. Francamente. Y además estoy en otra. Yo estoy en la expansión del amor. Estoy en otra. No es que no veo igual. Yo que no te veo desde La China Iron, creo que no te vi más, se te ve muy bien. Estoy bien, estoy contenta. Se te ve bien. Sí, estoy bien. ¿Y estás contenta y con libro nuevo? Sí. Tomás un personaje del siglo de oro, a ver, contá esto. Yo nunca había ido a hablar, no me acuerdo el nombre, pero lo voy a leer. Catalina de Erauso. La monja alférez. La monja alférez. Así es. Que nació como mujer y vivió y trabajó como varón. Sí. Bueno, contá. ¿De dónde sale este personaje? Este personaje es bastante conocido
especialmente en España, de donde fue oriundo. Nunca lo había nombrado en mi vida. Es que no sos española. En España es más conocido. En España es más conocido. Hubo una película sobre su vida que protagonizó María Félix. Mirá. Pero te estoy hablando de, no sé, la época de oro de María Félix, hace mitad del siglo pasado. Sí. Los 40 tal vez. Pero María Félix era una mujer muy linda, ¿no es cierto? No era el caso de la monja alférez, pero viste que el cine hace... y aparecieron, era muy fea era un espanto, era un señor muy feo. Pues sí, la monja alférez. Sí, feo. Y bueno, nació en 1592, a los 4 años la mandaron a un convento. La gente, los nobles de esa época no querían ni a los hijos. ¿Cómo vas a mandar a un nene a los 4 años a vivir a otro lado? No, sin palabras. Se lo sacaban de encima. Y estuvo ahí hasta los 15. En el convento estaba su tía igual, así que supongo que habrá tenido un poco más de refugio. Se escapó a los 15, cuando se escapó se llevó una tijera, presumo, la tijera no lo dice, pero por lo que hace después, unas piezas de tela, aguja, hilo y unas monedas, porque había vivido siempre en el convento, pero sabía que para andar por el mundo... Hacían falta las monedas. Hacían falta unas monedas. Se queda, dice él, 3 días, 3 noches en un bosque de castaños, haciéndose la ropa de varón y sale. Se la hace y sale caminando como un muchacho y empieza a trabajar. Y en esa época, siendo mujer, trabajos había muy pocos, ninguno que le gustaran a él. Y aparte quería andar por el mundo, para eso había que hacer un hombre. Claro. Y empieza a trabajar, sabía hablar latín, o sea, arranca trabajando como secretario de un señor, después son todos medio parientes. Esto pasa en el País Vasco, y parece que en el País Vasco, no solo, en toda Europa, los nobles eran gente muy emparentada entre sí. Bueno, ya vimos a los Habsburgo, cómo quedaron de tanto emparentarse. Y va teniendo diversos trabajos y nadie lo descubre nunca, hasta que se aburre, se viene a América. Acá trabaja como tendero, su primer trabajo, y empieza a tener un agudo sentido del honor. Del honor. Del honor. Un día va al teatro y se le sienta delante un señor con un sombrero y le dice: señor, ¿podría correrse por favor? Y el otro le contesta: no, gordo o puto o enano, qué sé yo, algo. Y este le dice: puto vos, bueno, no sé qué, duelo. En ese duelo no mata a nadie, igual tiene que irse de la ciudad, va a otra ciudad, a otra tienda del mismo amo, decía él, no empleador. Y ahí sí, el otro tipo lo viene a buscar, se baten a duelo, mata a uno, se escapa, va a la iglesia. En esa época la iglesia era como una embajada, era como un territorio extranjero, estuviera donde estuviera. Entonces ahí no se podía meter la policía, no era una policía, claro, pero la fuerza de seguridad del Estado. Y zafa de eso, porque se aburren, y entra como en un círculo en el que el sentido del honor se le agudiza cada vez más y encima le empieza a gustar jugar por plata las cartas. Entonces es un delirio su vida, porque va a jugar, le dicen tramposo, cornudo, lo que sea, pum, cuchillo, pufa a la iglesia. Siempre aparece algún otro vasco, porque esto que lo ayuda. O sea, la noción de patria para los vascos era el País Vasco, no tanto España. Y así hasta que su vida se va volviendo un infierno. Zafa de la horca un par de veces, la última vez ya no tiene cómo zafar, entonces pide que lo confiese el obispo. Llega el obispo, en el medio participa de la conquista de la Araucanía. O sea, es alto criminal, ¿no? Es un personaje de la picaresca, pero una especie de picaresca del horror. Por supuesto, sí. Y le va muy bien, lo ascienden. Pero igual, siguen los duelos, sigue el quilombo, pide que lo confiese el obispo y le cuenta al obispo su verdad biológica, digamos, que nació mujer. El obispo no la puede creer, se emociona, se pone a llorar, porque no pueden creer que una mujer pueda hacer todo lo que él hizo. Claro. Manda a comprobar con unas comadronas, o sea, unas parteras, que efectivamente sea mujer, y no solo era mujer, sino virgen, lo cual presumo que le salva la vida. Ajá. Porque una cosa es matar un montón de gente y otra cosa es perder la virginidad. A ver si nos ubicamos en las jerarquías de pecados. Sí. Lo mandan a un convento, lo tienen 2 años ahí hasta que llegan los papeles que confirman que no había profesado. Entonces ahí es libre, porque si profesabas te tenías que quedar para siempre en la iglesia. Se va a Europa vestido de soldado, ahí es como un mediático en las cortes, todo el mundo quiere escuchar sus historias, sus delirios, se pone como de moda. El rey le termina concediendo el derecho tanto a portar su grado militar como a vestirse de militar, o sea, le da el derecho de lo que en ese momento era ser un hombre. Claro. Y después le da por irse a Roma, y ahí no sé cómo hace, pero lo ve el Papa, supongo que por lo mismo, por mediático, por famoso, y el Papa le da el derecho a usar su nombre elegido, que era Antonio. Y ahí se vuelve a América y se le pierde bastante el rastro. Yo lo tomo ahí. Claro, cuando vuelve para acá. Cuando vuelve para acá. Claro, y ahí te imaginas la historia. Y ahí me imagino lo que me viene bien y me gusta. Pero antes de seguir, yo digo,
¿Cómo te enteraste de la existencia de este hombre y lo investigaste un montón? Él escribió una autobiografía, ¿no es cierto? Él escribió una autobiografía, bueno, presuntamente de él. No, tampoco se sabe. Tampoco se tiene la certeza, pero suena bastante posible. Sí. Y yo tuve una novia que tenía una acuarela de Fermín Eguía, Sí. de la monja Alférez, Ah, mirá. y ahí me enteré de su existencia, y eso me Vaya a quedó saber como... Fermín Eguía cómo se le habrá ocurrido, pero bueno. Y a lo mejor vio la película de María Félix. Claro, la película de María ¿Quién Félix. sabe? Y así llega. Y ahora investigarlo es fácil, sí. porque la autografía está en los PDFs, en la biblioteca Cervantes, Claro, donde quieran, está la en pones y todos caen. lados, y aparece. Obviamente es de acceso público, está hace más de 70 años que murió. Claro, encima eso. Pero digo, ¿y por qué te atrajo? ¿Qué te movió como para decir, este es el personaje de mi novela? Mira, hay varias cosas. En principio estoy pensando mucho en la conquista, Sí. que es una cosa que me parece horrorosa, no tengo ni cómo calificarla, pero además me parece que nunca se acabó. Me parece que seguimos siendo colonia, Ajá. me parece que seguimos siendo racistas. Bueno, está el tercer malón de la paz ahí en la plaza de tribunales y nadie les da pelota. Hace rato ya. Hace rato que sí. están. Las tierras de los pueblos originarios son arrasadas, Sí. son dadas al extractivismo de las corporaciones extranjeras como Además, si vos has nada. apoyado todas esas causas todos estos Yo las años. apoyo, todas esas públicamente. causas. Sí. Sí. Y acá hicimos una nota por Zoom, me acuerdo, por la ley de humedales, que la estamos esperando todavía. que todavía estamos ahí, sí. Y me interesan todas esas cuestiones. Mm. Me interesa también la cosmovisión de los pueblos amerindios, que me parece mucho más interesante que la nuestra. Estuviste estudiando mucho todo eso. Estuve estudiando bastante todo esto. Sí. Y además me interesa cómo entretejer todas esas texturas distintas, ¿no? Esas voces distintas, cómo hacerlas jugar, qué pasa con esos roces, con esas fricciones, qué pasa con la selva. Fui a la selva, me enamoré de la selva. Contá tu experiencia en la selva, porque... Mira, al principio yo sí. pensaba escribir la novela sin ir a la selva, por la pandemia, y no se podía. Después pasó la pandemia, conocí a Victoria, mi amor, y ella me sugirió, tenés que ir a la selva, ¿cómo vas a escribir la selva sin ir? Claro. Además es cerca, Claro. vas a tener detalles, y si sabes que tenés razón, pum, me fui a Misiones, y le pedí a un fotógrafo naturalista genial, Que lo se nombrás llama, acá. sí, Sí. que se llama Emilio White. Si quieren ver su trabajo, Emilio en Instagram, @white_emilio, Sí, fotógrafo. fotógrafo naturalista, sí, extraordinario su trabajo. Sí. Le dije, Emilio, quiero ver lo que vos ves. Sí, y te llevó con él. Y me llevó con él. Yo no sabía que para ver lo que ve Emilio, uno, por ejemplo, tiene que estar 5 horas sentado en un pedacito de tierra chiquitísimo, sin moverse, sin hablar. Y, por ejemplo, el pedacito de tierra puede estar lleno de garrapatas. Tuve garrapatas ¿Eso hasta en las hiciste? orejas. Estoy siendo fina, con la de las orejas. Ah, ¿eso hiciste? Eso hice varios días ¿Sola o Con él. Con Emilio? con Emilio, en un lugar que es un barrero, que es un lugar donde la tierra tiene una sal directamente, que el resto de la tierra de la selva no tiene, y todos los mamíferos necesitamos sal. Entonces estuve 2 días ahí, un montón de horas, esperando que llegara un tapir, y lo vi. Y Emilio hizo la foto, y entré en estado, yo no soy una persona muy meditativa, quisiera, pero no me sale, y ahí entré. Y seguro. Fue como una magia, ¡Qué experiencia! hermoso. ¿Cómo volcás eso después a la literatura? ¿Cómo lo volcás? Porque está muy contado. Eso pasaba también en la China Iron, que a mí me encantaban todas las escenas, cuando ellas salen, ¿no es cierto?, a atravesar la pampa, el campo. Acá pasa con la selva. Está minuciosamente contado y poéticamente contado. Lo trato como un personaje más, tiene Claro, la misma importancia que los claro, otros personajes. claro. Para mí es así, y sí que me vino muy bien ir. Estar ahí. No, y quiero volver, ¿Querés volver? estoy enamorada. Claro, ya no para el libro, sino por No, vos. para mi vida, es estar vivo, es estar viva entre lo vivo. Sentís la potencia de esa vida, la generosidad, la belleza. ¿No te da miedo? No, Ah, aprendí a prestar atención. claro. Por ejemplo, las serpientes no quieren picarte, pero vos tenés que hacer el favor de mirar y no pisarlas. Es un trabajo de colaboración. Ah. Vas prestando atención, Y nadie te ataca, nadie no te joda, pasa nada. No te pasa nada. No. Porque además, bueno, por eso te preguntaba lo del miedo. Ellos perciben que no tenés miedo.
Y es todo por ahí No sé más. si pasa eso, pero ellos saben que somos grandes predadores, todos. Ya nos conocen. Ya nos conocen, prefieren no enfrentarnos. O sea, realmente es muy difícil que te enfrente. No sé, el mayor predador de la selva es el yaguareté, y el yaguareté prefiere no enfrentarse con humanos. O sea, tenés que joderlo. Si no, no pasa No, nada. se van. Te metiste también a estudiar lenguas, ¿no es cierto? Guaraní. Y lo intento, pero de todas maneras tuve mucho asesoramiento. En el libro aparecen muchas partes que están escritas en guaraní o frases. Sí, pero tuve asesoramiento de una profesora de guaraní, Sí. Ileana Franco, que vive en Oslo, la cosa más ¿En rara del Oslo? mundo. Sí, la conocí en Oslo. Y ahora con internet. Y ahora con internet, y de Mario Castells, que es un colega, otro escritor, que maneja muy bien el Chopará, es bilingüe. ¿Pero vos también te pusiste a estudiar o no? Yo me pongo a estudiar, pero me cuesta mucho. Y no, claro, no creo que sea sencillo. No para mí. Que tampoco viste que hay gente que escucha una lengua 2 semanas y más o menos algo saca. Yo la puedo escuchar 2 semanas Y no pasa saco nada. Ah, Me cuesta. está bien. Pero digo, ¿todo eso lo hiciste para la novela o por intereses vitales tuyos? O las dos cosas. Las dos qué sé cosas. yo. Sí, a mí no Claro, se me sí. separan mucho los intereses vitales de las Del- novelas. claro. Sí se me separa lo autobiográfico. Y sí, en la ficción todo se torsiona y adquiere otro carácter y se autonomiza, Sí, tal vez, de mí. claro. Pero seguro. no, pero tengo 2 o 3 obsesiones, no tengo tanto para andar. Claro. Vos lo agarrás a este personaje que ya me olvidé cómo se llamaba. Antonio. Antonio. Bueno, Antonio cuando toma el nombre de hombre, ¿no? Lo agarrás cuando vuelve para acá Sí. y se arma un extraño grupo con 2 niñas, unos animales, unos caballos, unos perros. Sí. Y bueno, y salen, ¿no? A la selva. Vuelve para acá y es otra vez preso, por este caso por un crimen que no cometió, pero había cometido tanto que la verdad que da lo mismo, Se mezcla todo. y por los motivos más delirantes y equivocados termina salvando las vidas de 2 niñitas guaraníes. Y como además de salvarlas, le roba al capitán del cuartel porque logra escaparse, unas monedas, todo, no puede volver. Así que se ve obligado a estar detenido en un lugar con las 2 niñitas, y además una niñita está con una perrita, y además ya que cuando saca de la jaula una de las niñas, saca también a 2 monos que hay al lado. Porque las niñas estaban en jaula. Las niñas, una de ellas sí, la otra no. Y se lleva 2 caballos por las dudas, que en la selva los caballos mucho Claro. no sirven, pero se dedican a comer orquídeas los caballos. Y él se ve obligado a estar detenido con esta tribu, con esta manada, un periodo de tiempo. Y en ese estar detenido empieza a ver, sentir y pensar cosas que no había sentido, ni visto, ni pensado nunca, porque toda su vida fue un correr y un escaparse. Claro. Y además se tiene que detener en tareas de cuidado, ¿no? Por lo menos al principio con las niñas. Después no sabés quién cuida a quién, pero eso Sí, ya es para otra cuestión, no sí. vamos a spoilear. Y eso él experimenta una transformación ahí. Hay algo del detenerse y hay algo del relativamente cuidar, digo relativamente porque para él eso, cuidar, en general cuidar es más trabajoso, Seguro. que lo transforma fuertemente. ¿Y cómo se te ocurre a vos introducir estas niñas en la historia? Necesitaba que la historia tuviera alguna luz Claro, y ternura y claro. necesito eso ahora. Claro, porque eso también lo modifica él, ¿no es cierto? Sí, si no, Que aparezcan estos chicos. él es un personaje siniestro, Siniestro. realmente. Históricamente es un personaje siniestro. Claro, pero con todas estas aventuras, por ahí esto se diluye, cuando uno lo está leyendo hasta puede simpatizar en algún momento, ¿cierto? En algún momento sí. Claro que sí. De hecho se transforma. ¿Y cómo juega? Porque hablamos de todo, del guaraní, todo esto, pero también juega el siglo de oro español, Cervantes. Hay citas de muchos poetas, de autores, ¿no es cierto?, en este libro. Sí, yo siempre trabajo con muchas citas. Sí. Creo que todos trabajamos con muchas citas. Nos demos cuenta o no, porque nada sale de la nada. Seguro. Y el siglo de oro, Antonio le inventa una lengua, que no es exactamente la del siglo de La oro. inventás. La invento. Sí, Y me divierto, sí. básicamente. Bueno, Me divierto mucho. Me divertí mucho haciendo. haciéndolo. Sí.
haciéndolo. Fue parte Pero de la también gracia. Es una decisión, decís, ¿por qué no lo hago hablar como en su época? ¿Por qué le invento otra lengua, no? Porque me divierto más. Para vos, claro, Sí, para pasarla porque ya bien. que estamos la paso bien. Tuviste muchos años escribiendo esta novela. Un montón. Estuve Desde que 5 salió la años. China sí, Iron, sí, hasta ahora. sí. Y la entregué, estuve arreglándola hasta el momento de salir a imprenta. Me estoy acordando, vos citás en algún momento al final, ¿no? Lo dedicás a muchas personas, Agradezco a muchas personas. agradeces sí, a señora. muchas personas. Y hay un grupo, a ver si lo encuentro ahora. Claro, de poetas. Susana Tenor, Alejandra Pizarnik, etcétera, Juan L. Ortiz y Shakira. Sí. Y digo, ¿dónde está Shakira acá? En alguna parte él dice que está bruto, ciego, sordo, mudo. Ah, y eso es Shakira. Eso es Shakira. Tiene una canción, un gran hit de Ajá. los primeros de ella. Mi Que era ignorancia bruta, del tema. ciega, sordo, muda. Ah, mira. Así que le agradecemos a Shakira por y esa por canción. el baile, dice también. Y a Cervantes, y a Quevedo, y a Reinaldo Arenas, y a Guimarães Rosa. Amores de mi vida, los dos. Bueno, precioso libro. Ojalá le vaya tan bien como al anterior. Yo le deseo lo mismo. Le deseamos lo mejor. Le deseamos lo mejor a Le las deseamos niñas. lo mejor. Pero hay presión en ese sentido. Debe ser bravo. Después de un libro que tuvo tanto éxito como Las aventuras de la China Iron, ¿no? Las aventuras de la China Iron. Sí, a mí en un momento se me hizo medio pesado eso y Sí, después supongo me que pude sí, hay como... presión también, ¿no? No, después me pude como despegar, por suerte. Ya, tipo, ya está. ya No soy está. yo, es el libro. Ahora ya Como, está. viste, poner esa distancia, no sos vos, es un libro, que es algo que vos hiciste, no es lo mismo. Entonces eso me ayudó a bajar un poco de... Te fue bien afuera también, decías recién, con los libros. Sí, ¿Eso te llevó a viajar, sí. ¿no es cierto? O Sí. sea, este libro también puede tener un recorrido internacional, a eso me refiero. Este libro ya está vendido a varias editoriales extranjeras Afuera, mirá, importantes, sí. qué bien. Sí, todo es muy sorprendente para mí. Joder. Pensá que yo la primera vez que me subí a un avión tenía 26 años y después no me volví a subir hasta que tuve 40. Y ahora subís todo el Y tiempo. ahora subo todo el tiempo, es un delirio. No me lo esperé, no pensé que eso me iba a pasar a mí. ¿Y te gusta? A veces sí, a veces no. Es incómodo, ¿viste? Cada vez peor. Pero me sorprendo cada vez, no puedo creer que me pase. Me parece muy sorprendente. Estuviste, que acá hablamos en el programa, estuviste en la Feria del Libro de Nueva York. Estuve en la Feria del Libro de Nueva York, Bueno. sí señora. Ahí hay un mercado interesante, ¿no es cierto? Por El cierto mercado que sí. hispano. Sí, O sea, se abren posibilidades. muchas. Te deseo lo mejor, Gaby, de verdad, vos lo sabés. Cristina, yo te agradezco de corazón y me encanta verte. Y además que te veo muy bien, en Yo a vos serio. también. Gracias, De gracias nada. señora. Ojalá nos siga yendo bien a todos. Esperemos que sí. Las niñas del Naranjel se llama y es la nueva novela de Gabriela Cabezón Cámara. Acuérdese, la va a ver, va a estar por todos lados en estos días. Ya está. Ya está y va a seguir estando. Gracias. Gracias a vos, Cris. Nos vamos a un corte, ya volvemos. Bueno, seguimos con el programa. Está Martín Bauer con nosotros. Bienvenido, Martín. Hace Gracias. mucho que no estabas por acá. Hace bastante, sí. Pero vine varias veces, así que... Pero por supuesto que has venido. Pero Sí. hace bastante, pero tuviste actividad todo el Sí, tiempo absolutamente, sí. Sí, con la música contemporánea. Sí. ¿Seguís trabajando en el Colón? sí, entonces? sí. Sigo con... Hace poco hicimos un concierto, 100 platillos, 100 cymbals, que fue muy bueno. Qué lindo. Sí, seguimos. Somos insistentes. Somos insistentes. Es la única manera, ¿no es cierto? Sí, sobre todo acá en Buenos Aires. Por eso, en la en Argentina en sí, general, sí. digo. Y ahora la tercera edición del Festival No Convencional. ¿Qué quiere decir Festival No Convencional? ¿Actúan en la vía pública? ¿Actúan Bueno, en distintas hay una cantidad, hay algunas características del festival que son constantes y que tienen que ver con eso que decís vos, que no es convencional los lugares donde a veces suceden los conciertos. Pero eso es muy interesante porque abrís a Sí, otros públicos. Absolutamente. Claro. Y tampoco es convencional, hay obras que se hacen con estudiantes, con amateurs, que es lo que estuvimos haciendo. Vos sabés que lo que yo cuento, que un poco el festival nació en la cuarentena, como idea. Y de hecho la primera edición fue finales del 2021, cuando era todavía... Estábamos ahí. Viendo. Estábamos ahí. Sí. Y hay algo de la cuarentena, sin meterse mucho en el tema, que a mí me parece que el festival lo representa,
que hubo como una ausencia de jerarquías. Estábamos todos en la misma y éramos todos bastante parecidos, Sí. más allá de la circunstancia en la que a uno le haya tocado. Y el festival sostiene un poquito eso. Se diluye la jerarquía entre los artistas y el público, que eventualmente son un conjunto. Se diluye la jerarquía entre los grandes profesionales y los estudiantes. Eso ocurre concretamente, lo hicimos ya en todas las ediciones en algún momento, en esta también. Bueno, entonces vamos un poco hacia ese lugar donde, sin resignar, por supuesto, la calidad musical o artística de lo que hacemos, sin embargo, se puede trabajar como en otra línea. Sí. ¿Lo tomaste de algún modelo extranjero esto? No, es re argentino el proyecto. Es original de hecho, argentino. Podríamos exportarlo. Y claro, ¿por qué no? Sí. Sí. No, viste cómo es la cabeza. Sobre todo cuando ya son tantos años de trabajo, siempre alguna idea aparece. Somos creativos, además, los argentinos, ¿no? Sí, absolutamente. Sí. Eso es impresionante. Y sí, es así. Sí. Los extranjeros que llegan acá no pueden creer. No lo pueden creer. No lo pueden creer. No lo pueden creer. Sencillamente no. Bueno, contanos qué pasó ya y qué va a pasar. Mira, en esta línea lo que te digo, ya hubo una obra que hicimos en la vía pública en Diagonal Norte y Suipacha, donde participaron 66 percusionistas, algunos de los cuales eran chicos, otros eran grandes, unos eran muy profesionales, como te decía, el grupo Tambor Fantasma, otros eran estudiantes. ¿Y en qué horario hacen eso, por ejemplo? ¿El día de semana? Esta vez lo hicimos el domingo a las 4 de la tarde. Claro, porque el día de semana es muchísimo. No, eso no se puede. No, porque tenés que cortar la calle y no podés hacerlo. Está la gente trabajando. Claro. Hicimos el otro día un concierto en la Fundación Santander y lo que viene ahora, no sé en qué momento, digamos, se emite el programa, pero viene una figura que se llama Christian Markley. Contá un poco, sí, Mirá, de Christian Markley. Christian Markley, ¿cómo definirlo? Yo lo definiría como un artista de vanguardia en el sentido pleno de la palabra. Es suizo. Es suizo. Ganó el León, se hizo muy conocido porque ganó el León de Oro en la Bienal de Venecia. Acá lo tengo escrito. Sí, con una obra que se llama The Clock. Mira. Que eran 24 horas corridas de partes históricas de películas del cine, donde aparecía en cada momento un reloj marcando la hora de ese momento. O sea, no es un músico. Es un músico, primero fue un músico, también es un artista visual. Mira. Y bueno, es una figura de mucha relevancia. Le hicieron una retrospectiva en el Centro Pompidou de París. Sí, no se la hacen, a cualquiera no hace falta que yo lo diga. Por supuesto que no, por eso lo destaco. Y bueno, tenemos la suerte de tenerlo en su doble vía. Es decir, vamos a hacer unos conciertos con músicos y demás, pero también él va a mostrar algunas obras, sobre todo unas partituras gráficas, que son muy lindas, en la Fundación Proa. En la Fundación. Proa 21, en realidad. El edificio que está al lado de Proa está Proa 21, sí. Que para mí siempre es un placer trabajar con la gente de Proa. Seguro. Y bueno, estamos embarcados en esta. Él va a hacer 2 conciertos. Sí. Te cuento todo ya. Y ya que estamos. Sí. Uno de los cuales, uno es en el Teatro Alvear, el 31 de octubre, sí. Y otro es en el Parque de la Estación del Abasto, este último que se llama... Parque de la Estación, sí, en la biblioteca. Sí, hay como un... Sí, exactamente. Sí, cómo no. Donde está ahí bueno, hay una plaza delante. Exactamente, una ahí. Plaza seca. En el Abasto, sí. Lo que tiene, Cristina, ese concierto, es que... se llama Found in Buenos Aires y Christian Markley, trabajando con músicos, va a usar objetos que vaya recolectando en la vía pública. Como una suerte de cartonero musical. Mirá qué interesante. Sí. No, por eso te digo, él tiene ese espíritu de vanguardia de otra época un poco, ¿no? No digo que ahora no exista, pero lo que era Fluxus, lo que era Cage, lo que era todo ese mundo. Siempre trabajás en esa línea, sí, John Cage. Sí, ¿no? Absolutamente. Bueno, claro. Aprendí mucho de Cage, me interesa muchísimo. Sí. Yo creo que es interesante, un poco, lo digo por mí, salirse un poco del lugar común, que yo respeto muchísimo, ¿no? Yo trabajo en el Teatro Colón hace ya bastante muchos tiempo, años. Sí, muchos años. Y también trabajaste en el Argentino de la Plata. Bueno, lo dirigí al Teatro Argentino de la Plata. Sí. Trabajé 20 años en el Teatro San Martín. Claro. O sea que mis casas son los teatros públicos. Pero aún así me parece, tengo la intuición
qué hay un cambio respecto? Bueno, cambiaron muchas cosas, ¿no? Sobre todo creo yo después de la cuarentena, la comunicación, la manera de transmitir. Vos sabés que para mí antes era recontra hiper importante la crítica. Hacías un concierto que salía en el diario, eso era de una contundencia demoledora, si te iba bien, y si te iba mal también. Y ahora eso no existe. Quiero decir, no es para ponerse nostálgico de nada. ¿Pesan más los comentarios en redes? Totalmente. Lo que ocurre ahí. Sin embargo, ¿viste cómo son No, porque viste que está esa discusión siempre, ¿no es cierto? No, sí pesan. Pesan muchísimo. Sí. Bueno, mirá lo que es la política. Sí. Es eso. Sí. No sé, uno no puede ponerse en contra de eso porque es como ir en contra de lo que está sucediendo. Viste que hay cosas que cambian por suerte y hay cosas que cambian por desgracia, eso hay que decirlo. Entonces, cuando cambia un poco el campo, bueno, tenés que cambiar, no podés... Ahora, lo que a mí sí me gusta mucho es traer cosas de siempre, digo yo, acá. Sí. Y eso siempre, eso me parece que es una ecuación que a mí me interesa muchísimo. Pero sobre todo el cambio, me llama la atención lo que decís, es salir un poco de los organismos oficiales, salir a la calle, salir a buscar otros espacios. Tenés que hacerlo, sí. Y en los organismos oficiales, que es algo que yo hago en el teatro, bueno, ofrecer cosas nuevas, cosas diferentes. Yo creo que eso hay que hacerlo. Es como una obsesión, no es mía, no es solo mía. No, seguro, pero además vos lo has hecho siempre. Yo lo hice siempre. Pero también quiero decirte que lo hice, éramos siempre un grupo de amigos, siempre gente muy valiosa apoyando, vos lo sabés, Beatriz Sarlo que apoyaba tanto. ¿Cómo? Han trabajado mucho muchísimo. Juntos, además. Adriana Rosenberg, la presidenta de la Fundación Proa, que también. Bueno, es un conjunto. Ahora Quique Abogadro, el ministro de Cultura, es una persona recontra hiperentusiasta, Jorge Tellerman, el director del teatro. Siempre hay gente que empuja. Apoya. Sí, apoya y empuja. Pero además uno mismo también tiene que empujar. No, de eso no te salvás nunca en la vida. De eso no te salvás. No, absolutamente no. No te salvás, y siempre buscando cosas nuevas. Esto tiene el apoyo atrás del Ministerio de Cultura. Exactamente, sobre todo a través de mecenazgo. Y la Fundación Santander, que aporta mecenazgo. Por medio de mecenazgo, claro. Imagínate que igual, digamos, lo que es producir un festival así hoy en la Argentina, ¿no? Traer estas figuras internacionales. Bueno, eso es la ayuda de Prolvesia. Menos mal que me lo preguntás si lo puedo decir. Prolvesia es una organización suiza que aporta para estas cosas. Para estas cosas. Y bueno, yo estoy muy entusiasmado con el festival desde ya. Y nunca pierdo la ilusión de que las cosas continúen venturosamente. Bueno, ojalá así sea. Sí, yo creo que sí, espero que sí. Ojalá que sí. Pero por lo pronto ponemos empuje, ganas y hay con qué, ¿no? Hay con qué hacerlo. Sí, sin ninguna duda. Fácil no es. No, fácil no es. Pero bueno, nadie nos prometió que iba a hacerlo, así que... ¿Cuándo cierra y dónde este festival? Repitamos eso para ir. La última fecha es una obra de Xenakis, que es un compositor griego. No sé si lo tengo eso por acá. Sí, lo debes tener. Lo que no me acuerdo bien, es un lugar nuevo que queda en Boulogne-sur-Mer, debe estar por ahí. Pero bueno. Si no, lo pueden encontrar en la web. ¿Qué web? Vivamos Cultura. En la web de Vivamos Cultura, Es una obra de Xenakis para 6 percusionistas que se llama Pléyades y que es sencillamente espectacular. Bueno, eso es el 11 de noviembre. Exactamente, en un lugar que es como una especie de galpón, seguimos con la línea, ¿no? En el Abasto también, pero en Boulogne-sur-Mer. Ajá, esa dirección no la tengo. Puede ser. Bueno. Pero bueno, la pueden encontrar fácilmente. El 11 de noviembre. Exactamente. Ahí termina. Y ojalá que el año que viene se repita. Sí, veremos. ¿Viste? Iremos viendo. La incertidumbre. Hasta aquí hemos llegado, ya veremos. Somos campeones en la incertidumbre. Bueno, así que... tenemos cierta gimnasia ya. Sí, absolutamente. Gracias por haber venido, Martín. Te agradezco muchísimo la invitación. Gracias. Bueno, nos queda un bloque, enseguida volvemos, no se vayan. Bueno, último bloque del programa. 2 autoras con nosotros que vienen por primera vez. Bienvenidas las dos. Mariana Travasio con su libro Me verás caer. Y Verónica Boix con La estrategia de la rana, una novela. Lo de Mariana son cuentos, pero tengo entendido que tenés 2 novelas anteriores. Así Mariana. es, gracias Cristina por el convite, es un honor estar acá. Y pero sí, con los todo 2 gusto. libros
previas son 2 novelas, Por Tusquets, Quebrada y Como si existiese el perdón. Y lo curioso fue que la última novela que salió el año pasado y que es Quebrada, cuando terminé de escribirla me quebré una pierna y me operaron. Perdón por reírnos, pero... No, es que es muy llamativo. El año decía la literatura es peligrosa, ¿no? Claro. Entonces me quebré una rodilla y me operaron, estuve 6 meses en cama y en ese estado y entre opiáceos escribí Me verás caer, que son cuentos que en España la querida Brenda Navarro los presentó como una especie de novela narrada a fragmentos, a relatos. Es verdad, porque están se van entrelazados unos con otros, ¿no? Pero eso uno lo va descubriendo a medida que lo lee, los personajes empiezan a aparecer. Sí, se fueron y las historias se mezclan. Las historias, ¿no? Ahora, son todas historias de mujeres. Sí, curiosamente yo creo que las condiciones materiales de producción de un texto evidentemente interfieren, ¿no? Porque me estoy dando cuenta ahora con estas entrevistas a raíz de Me verás caer de lo incómoda que yo estaba escribiendo ese libro, porque yo iba a una casa de 2 pisos y yo no llegaba a mi cama, entonces me instalaron en un catre en planta baja y ahora me doy cuenta que el catre no tenía respaldo, entonces yo escribía... ¡Ay, qué feo! Un poco como, claro, sin respaldo, en una mesita que me habían comprado, entre opiáceos, bueno, y así sale estos 5 relatos que son un poco de mujeres, no sé si decir rotas, pero sí que están atravesando momentos de quiebre, de rupturas en sus vidas. Y después de escribir los 3 primeros, que plantean como 3 primeros o 4 personajes, tuve necesidad de saber más de ellas, ¿no? De cómo había sido sus vidas después de esos momentos de quiebre, y ahí sí se retoman los primeros cuentos en los últimos. Bueno, yo por algo las invité juntas, porque también leí el de Verónica, y también es una historia de una mujer, es una novela, pero es una mujer en crisis, ¿no? Totalmente. Ahí se unen los 2 libros. Totalmente. Sí. También es una mujer, y una mujer en la mediana edad. Yo leí el libro de Mariana, y las mujeres de Mariana Enríquez también son mujeres como en la mediana edad, en donde ya tienen una historia, pero es un momento en la vida que siento en donde uno se replantea hacia dónde la quiere llevar, ¿no? Ya hicimos algunas cosas y entonces, ¿qué pasa después? Y a Elena le pasa un poco eso. No es que lo decide, sino que un poco el encuentro que tiene con el arte. Ya tiene una familia tradicional, un marido, hijas, una vida como confortable, se la vive bien, pero de golpe ella recupera o vuelve a su antigua pasión con el arte, empieza a pintar, y eso la conecta con algo que ella tenía absolutamente como sepultado, de alguna manera. Y ahí empieza a tener otros encuentros. Y ahí empieza a tener otros encuentros en donde me parece que lo que interviene y lo que es central es el cuerpo, ¿no? El tacto tanto para la pintura, para los óleos, para lo que hace, como el tacto. En realidad es el cuerpo el que de alguna manera le va a revelar que es un poco lo que ella realmente quiere, ¿no? Claro, es una crisis que tiene en un determinado momento. Y yo lo relacionaba con lo que me contabas antes de empezar a grabar, ¿no? Bueno, en tu propia vida hubo un corte que te llevó a la literatura, pero venías de otro lado. Totalmente. Yo trabajé mucho tiempo en la justicia penal de la provincia de Buenos Aires, era defensor oficial, defendía, digamos, a la gente que no tiene plata para pagarle un abogado, el Estado le pone alguien que los defienda, y a mí realmente lo hacía de una manera muy vocacional. Yo estudié para eso, yo estudié porque sentía que las cosas eran muy injustas y quería de alguna manera que el mundo fuera mejor, aunque suene un poco inocente, pero la verdad es que... Pero al contrario, creo que hace falta. Bueno, pero lo que me pasó después de un montón de tiempo es que sentí que ahí no hacía la diferencia, no cambiaba nada, que estaba en un lugar para que todo siguiera igual. Y entonces decidí cambiar. A diferencia de Elena, mi cambio fue... Elena es la protagonista. Elena es la protagonista, sí, de la novela. En Elena hay como todo un... A mí lo que me interesaba retratar en la novela era como a veces el deseo no es como lineal, ¿no? Nosotros a veces queremos una cosa y al mismo tiempo queremos lo opuesto. El deseo es una cosa que es contradictorio, que está en tensión, ¿no? No sé, queremos vivir una vida saludable, pero nos encanta la comida chatarra. ¿Cómo hacemos con esas 2 cosas? Y así hay muchas, en realidad. Y entonces a mí me interesaba trabajar eso en una vida convencional, porque de última ella es una mujer como cualquiera, pero me parecía que era un tema que quería entender. Eso era. Esta es tu segunda novela, ¿no es cierto? Esa es mi segunda novela. La primera novela, Libertad bajo palabras, sí,
atraviesa un poco el mundo de la justicia y ahí mira. hay también como una narradora más inocente. Esa es, digamos, es una novela bastante más autobiográfica, además es una novela que toma algunos elementos, sobre todo no de lo que yo viví, pero sí del ámbito que yo conocía. Claro. Entonces habla un poco de eso. Seguro. Y Mariana, vos sos psicóloga forense además, ¿no es cierto? Yo sí, era. Mi primera Eso profesión... se es para siempre, digo. Bueno, mi primera sí, pero ya no ejerzo, como contaba Vero, fuera de cámara, ¿no? Sí, me dediqué muchos años al ejercicio de la psicología clínica y forense. Esos eran mis ámbitos de trabajo. Me encantaba la docencia, era docente en la UBA de psicología forense, así que sí, muchos años trabajé de eso, escribí de eso, ¿no? Porque eran escritos más bien ensayos, escribí un manual de psicología forense, que eran las clases que dábamos en la cátedra, escribía artículos para el Instituto de Investigaciones de la Facultad, así que sí, durante mucho tiempo tuve ahí mi tiempo de rata de biblioteca, abocada a esas áreas, y creo que me pasó un poco como contaba Vero en algún momento, ¿no? Yo me acuerdo de volver una noche, uno de mis hijos era muy pequeño, venía de peritar en el cuerpo médico forense, eran casos de abuso sexual de menores por parte de una secta, y había estado todo el día encerrada ahí, y llegué a casa, estaba mi esposo con mi hijo pequeño, y lo quiero empezar a macar en el cochecito y cantarle la rorró, y no podía cantar. Y entonces me acuerdo de entregarle el cochecito a mi esposo y decirme, yo salgo a caminar un rato. Creo que ahí fue un poco el principio del final, ¿no? De una cierta transición. Ahí fue cuando me acordé que lo que yo quería era escribir ficción o escribir otras cosas. Porque ya escribí siempre la idea de escribir. Sí. Cuando tenía 17 años yo estaba entre estudiar psicología, filosofía o letras. Me decanté por la psicología, que era algo que me interpelaba largamente, era un momento especial, el retorno a la democracia, bueno, esos momentos que uno... Sí. Así que bueno, en ese momento, y lo hice con mucha pasión y con mucha fruición durante mucho tiempo, pero creo que bueno, a veces esas cosas se agotan, ¿no? Y uno entonces se acuerda de algo más, por ejemplo, que uno quería escribir alguna otra clase de cosas o explorar la escritura desde otro lugar. Sí. Y bueno, ahí me anoté primero en talleres, después en letras, después hice una maestría en escritura creativa. Las dos hicieron, vos también lo hiciste. Sí, yo también, Pedro también, sí. Es la que dirige María Negroni. María Negroni, Sí. fue una experiencia preciosa. Hace Ah. poco celebramos los 10 años de la primera corte. Sí. Fue Lo vi. una celebración preciosa. Sí, así que bueno, son caminos, ¿no? En la vida uno va así, un poco a tientas, un poco buscando, ¿no? Y hoy se dedican las dos exclusivamente a la literatura. ¿O Yo no? sí, de distintas maneras, digamos, Sí. porque escribo para algunos medios sobre libros, para La Nación, no sé, Bueno, para... siempre dentro de... Siempre dentro de lo Sí. mismo, sí, doy talleres, Mariana, Sí. vos también, ¿no? Dan También, talleres. sí. ¿Vos viviste en Brasil muchos Yo años? me crié en Brasil, mis padres tenían 2 años cuando se trasladaron allá, así que me crié en San Pablo, en un liceo francés, Mira, así que tuve una infancia, te diría, trilingüe, ¿no? Era a la ¿Portugués? mañana había que Claro. aprender a hablar francés para no mearse encima, porque si no, no te dejaban ir al baño. mira. A la tarde se hablaba en portugués para tener amigos, ¿no? Por lo social, para jugar al fútbol en la vereda. Y a la noche se cenaba en castellano. Sí. Así que para mí fue durante un tiempo una pregunta, ¿no? ¿Cuál iba a ser mi lengua? Claro. Por lo menos mi lengua de escritura, de lectura. Las lecturas de la infancia eran en portugués o en francés. ¿Pero qué te parece? Porque allá mis viejos no habían podido llevar la biblioteca, ¿no? de acá. Y me encuentro de grande un poco, ¿no? Con el español, con el castellano como lengua. ¿Cuándo volviste para acá? Volvimos en 2 etapas, te diría, porque mi madre se hinchó los huevos primero y vino primero y después vino mi padre. Así que te diría que hasta los 17 años estuvimos yendo y viniendo, ¿no? Desde los 10 años que vino muchísimo. mamá, sí, es un montón. Es toda la patria de la infancia, ¿no? Y la adolescencia, así que Seguro. sí, me marcó fuertemente. Hay un cuento de Juan José Saer muy bonito que se llama Medio borrar, que hacia el final del cuento Tomatis distingue, el personaje, ¿no? Entre el exilio del adulto con el exilio del niño, ¿no? Pues él dice, el adulto, hay un momento donde si vuelve a la patria, dice, no va que vuelve y se trae un poco consigo algo del extranjero, ¿no? Pero es diferente al niño, que el niño es como se le ensancha las fronteras, Sí, dice. claro. Porque es como que no terminás de arraigar demasiado, sobre todo cuando emigrás a los 2 años, cuando no tenés una patria que añorar, ni Seguro. siquiera una lengua, ¿no? Seguro. Instalada. ¿Y vos sentís eso, lo ves? Sí, a mí me quedó como una sensación un poco rara en ese sentido, ¿no? Seguro.
bueno, de andar como un poco deambulante, un poco errante, si se quiere, en la lengua también, ¿no? Y sí, obviamente. Las dos escriben, lo pregunto porque no lo sé, los libros anteriores no los leí, ¿escriben sobre temas de mujeres? ¿Las protagonistas son mujeres en todos los libros o es en estos? En mi caso es una excepción, te diría. La novela anterior, Quebrada, es la historia de un matrimonio que vive en la quebrada, en un entorno rural. Lina está muy cansada de vivir en la sequía. Su hijo, el Tala, se ha ido a buscar suerte a la selva hacía 14 años, a buscar un futuro, un trabajo mejor. Es una historia de migraciones y que se anuda mucho a mi propia historia en algún punto. Y Lina abandona entonces el rancho un buen día, una curandera le da unas semillas y Relicario al principio tiene mucha bronca que Lina lo haya abandonado, porque él tenía el mandato de que a los muertos no se los deja y que a la tierra no se la deja. Pero bueno, al cabo de un tiempo, superada la bronca, decide seguir a Lina, así que lo que hace es canjear el rancho por un burro, una carreta, 2 ataúdes, desentierra a su padre y a su madre y va detrás de Lina por la quebrada. Y como si existiese el perdón, es un territorio también, te diría, rural, y es más bien una historia de cuchilleros y de Nada que ver venganzas. con este libro. No, muy poco que ver con este Nada libro. que ver. Este libro vino, yo creo, por mi propia quebradura, lo que te contaba, ¿no? O sea, y un poco lo que traía Vero también, ¿no? Mujeres ya adultas, ya maduras, donde la pregunta por ahí es ¿qué haces en determinado momento cuando no tenés tu mazo de naipes recién estrenado, ¿no? Cuando hay algo que te rompe o que te quiebra y que te obliga a pensarte y pensar qué es lo que vas a hacer de ahora en más con lo que tenés y con quién sos, ¿no? Y con lo que te queda. ¿Qué te parece? Entonces es un poco lo que traía también Vero en su novela. Pero son historias, algunas les pasan cosas que realmente además hay un factor suerte que falla acá. Esta mujer que va a esa fiesta tan ilusionada. Tan ilusionada, me dio tanta pena Blancanieves, ¿no? Vos sabés que es una anécdota que me habían contado hace muchísimos años. La estafan de la peor manera, digo, para que se entienda. Sí, quedé con una tristeza, con una sensación de qué habrá sentido esa mujer con la ilusión de vestirse. Es una humillación espantosa. Yo creo que no volvés más de eso, ¿no? Por sé. eso tuve necesidad de escribir el siguiente cuento para ver qué había pasado con Blancanieves después de semejante doble estafa, ¿no? Seguro. Espiritual, moral y también, bueno, económica o material. Y además económica. Sí. Pero de todo tipo. ¿Y vos, Verónica, en la primera novela también era una mujer la protagonista? Sí, la protagonista era una mujer, pero una mujer mucho más joven, es una mujer de 18 años. Es una novela como un poco de iniciación, en donde ella también vuelve a su pasado y a partir de... Hay como un doble tiempo permanente en la novela, en donde hay toda una historia de infancia que un poco explica las decisiones que ella toma como en su juventud. Sí. Igual yo lo que pienso es, las protagonistas son mujeres, pero las historias que les pasan o las historias que atraviesan las puede atravesar un hombre también perfectamente. Porque creo que no solo a las mujeres nos pasa eso, no solo las mujeres tenemos... Una crisis como la de la estrategia de la rana, decís. Totalmente. Le puede pasar a un hombre, sí, totalmente. Le puede pasar a un hombre y de hecho son mucho más conocidas las historias de hombres a los que les sucede esto que las de mujeres. Entonces también me parece interesante, no sé, Proust escribe Busca el tiempo perdido, donde él es el que va contando todo y es un protagonista hombre, ¿no? Hay un montón de hombres que escriben sobre hombres y cuando vemos a esos protagonistas masculinos, digo, no pensamos, es una historia sobre hombres, lo pensamos en universal. Sí. Entonces yo creo que estas historias también se pueden pensar en universal. No sé, pienso en los cuentos de Mariana también. Que si está, lo damos es cierto, vuelta, es un si lo damos vuelta, totalmente. Sí. Lo que le pasa a Blancanieves en ese cuento, la historia que después tienen en El Tigre, en realidad puede pasarle a hombres también. Hay hombres también que tienen grandes desilusiones amorosas, que son traicionados, que son estafados, y eso los puede representar. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a que cuando la historia es de un hombre, lo universalizamos y cuando es de una mujer lo pensamos para mujeres, que no sé, yo es una cosa que pienso un montón. Y lo pienso además porque me hicieron una entrevista en esta novela y el que me entrevistaba era un chico de unos 30 años y cuando terminábamos apaga el grabador y me dice, la verdad es que no quería leer esta novela porque yo también estaba atravesando un momento de crisis y cuando la leí terminé de entender lo que me pasaba. Y dije, qué bueno. Claro. Y era un hombre, y de 30 años, mucho más joven. Y eso me pareció hermoso, la verdad. Es un buen ejercicio, que se podría aplicar a muchos libros, a mucha literatura, digo. Sí. Si fuera un hombre y no una mujer, es verdad. ¿Por qué se llama Blancanieves? Es un nombre muy especial llamarla Blancanieves. Lo elegí un poco a propósito, quizás por la ilusión de ella
pero además por el desenlace fatal, incluso que se retoma en el último cuento, ¿no? Entonces, bueno, es un poco como para traer algo que puede resultar mítico, pero que también se puede desacartonar y ponerlo en una escena de ahora, ¿no? De todas maneras, coincido con lo que decía Vero recién, que yo creo que ninguno y ninguna de nosotros estamos exentos de los momentos de crisis vitales a lo largo de la vida, en distintos momentos de la vida, pero sí que algunos son más jodidos que otros, porque cuando el horizonte no lo tenés allá lejos, ¿no? Cuando no sos todo futuro, cuando no está todo por hacerse, ¿no? Cuando no es todo ilusión, cuando te queda por ahí un horizonte un poco más breve, un poco más corto, y por ahí la desazón de pensar, ¿no? ¿Qué hacer con esto que me queda? Que de todas maneras creo que salen, ¿no?, de la cama y hacen cosas igual, ¿no? Sí, que les vaya mal, por supuesto. La vida continúa. Me tengo que ir, se termina el programa. Bueno, acuérdese, Verónica Boix, La estrategia de la rana, Mariana Travasio, Me verás caer. Muchísimas gracias a las dos, vos, Cristina, por haber venido por primera vez al programa. Un placer enorme, gracias. Me tengo que despedir, nos vemos como siempre el sábado que viene. Buena semana para todos. Chao.